Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Radio Éxito Educativo, el podcast para los que deciden en la educación. Con la colaboración de School Market y el grupo CEF Udima. Bienvenidos al 18º programa de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. El último de este curso 2020-2021 y el séptimo grabado desde el confinamiento hogareño, pero con la inestimable ayuda de nuestros técnicos en los estudios de Udima. En este programa contamos, como es habitual, con el resumen de las noticias más destacadas del sector educativo de la mano de Luis Miguel Belda. En segundo lugar, en nuestra sección de entrevistas, el Pupitre Digital, contamos con una de las voces más claras y autorizadas del sector educativo español, don Javier Urra. Su currículum es tan largo y brillante que es difícil resumirlo. Es conocido por haber sido el primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid, por ser autor del bestseller sobre adolescencia El pequeño dictador, cuando los padres son las víctimas. Es además doctor en psicología, profesor en la Universidad Complutense y actualmente preside la comisión rectora del programa Recurra Ginso. Para terminar este capítulo, Julián Martín nos ofrecerá en su sección ¿Qué tecnología para qué educación? Algunas de las claves de cómo será el curso que viene tras la pandemia. ¡Comenzamos! La actualidad del sector con Luis Miguel Belda. Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Ya no estamos confinados, no hay estado de alarma, pero la actualidad educativa sigue vinculada a los efectos de la pandemia del coronavirus y muy en particular con el arranque del nuevo curso. En este contexto, los ministerios de Sanidad y Educación han ultimado la guía de recomendaciones con medidas de prevención, higiene y promoción de la salud para el próximo curso con las aportaciones de las consejerías de educación. El documento ofrece un marco común que puede ser adaptado en cada comunidad autónoma e implementado según la realidad de cada centro educativo y de su contexto local. Las medidas de higiene y de prevención recomendadas, sentido común, se establecen en torno a 4 principios básicos que son la limitación de contactos, las medidas de prevención personal, la limpieza y la ventilación y gestión de los casos. Estas medidas se irán actualizando cuando sea necesario si los cambios en la situación pandémica así lo requieren. Menos de la mitad de los profesores ha contado con medios suficientes para educar online. Según las familias, los hogares españoles han aprobado con nota la emergencia educativa durante el confinamiento. Sin embargo, estos mismos hogares piensan que los profesores no han contado con los medios necesarios para poder desarrollar su trabajo. Así lo demuestra un estudio realizado por Ipsos para Samsung Electronics sobre los hábitos de los españoles durante el confinamiento y sus perspectivas de futuro. Solo el 39% de los hogares con niños en edad escolar cree que los profesores han contado con los medios necesarios para educar online durante la pandemia. Por su parte, según este mismo estudio, el 82% de los hogares con niños en edad escolar afortunadamente disponían de los medios necesarios para facilitar la formación online escolar, mientras que solo un 8% reconoce la falta de medios y se ha visto obligado a adquirirlos durante el confinamiento. Los campamentos de verano se reinventan a través de su versión online. Sí, parece mentira, ¿verdad? El COVID-19 no solo ha acelerado la digitalización de las clases de colegios e institutos, también lo ha tenido que hacer otras actividades educativas como las clases extraescolares. Con el fin de curso, los campamentos de verano se habían convertido en una de las mejores opciones para que muchas familias encontraran un espacio para que sus hijos se formaran de una forma divertida y sana. Ante la imposibilidad de poder garantizar las medidas de seguridad exigidas en los campamentos presenciales y poder ofrecer la mejor opción para las familias y los chicos, el Centro Educativo Internacional El Jarama ha virtualizado sus campamentos de verano en un revolucionario pionero formato,
Con el nombre de Jarama y Camp se ofrecen 4 tipos con el mismo formato y metodología de los campamentos presenciales. Los campamentos tienen un formato de 20 horas semanales y se ofertarán durante los meses de julio y agosto, pero los niños estarán en sus casas. El último trimestre escolar de 2020 se quedará en la memoria como uno de los más complicados e inciertos de nuestra vida, especialmente para los 217.000 alumnos que se encuentran a las puertas de la selectividad. Bueno, en Navarra ya han empezado y han visto alterados sus esfuerzos finales por la pandemia de la COVID-19. Ante esta situación, cualquier ayuda o consejo es bienvenido para estudiantes, padres y profesores responsables de la preparación de la prueba. Una de las iniciativas que se están llevando a cabo para ayudar a los estudiantes es Querer es Poder. 3 encuentros en los que la nadadora paralímpica Teresa Perales ha participado con 320 jóvenes de entre 14 y 18 años con la idea de provocar una actitud positiva en un momento crucial en sus vidas, las pruebas de acceso a la universidad, la antigua selectividad. La nadadora ha conectado vía streaming con adolescentes, docentes y familiares para empaparles de optimismo y de la fuerza del cambio, algo que hace estupendamente Teresa Perales. Hasta aquí la actualidad, con el deseo de que en la próxima ocasión podamos arrancar con este deseable titular. El 100% de los alumnos que se presentaron a la EBAU aprobaron y con nota alta. Ojalá así sea. Hoy, en el Pupitre Digital... Mi nombre es Javier Urra, soy conocido por haber sido el primer defensor del menor, soy miembro de la Academia de Psicología de España, soy profesor de la Universidad Complutense y soy psicólogo forense del Tribunal Superior de Justicia. Y en Ginso presido la comisión rectora de un programa para padres e hijos que tienen conflictos, que se llama Recurra Ginso. Tenemos centro en Brea de Tajo, donde han pasado ya 800 jóvenes que están como 11 meses, mañana, tarde y noche con nosotros, y tenemos para trabajo ambulatorio en Madrid, en la calle Corazón de María, número 80. Muy bien, pues bienvenido, Javier, a Radio Éxito Educativo, al Pupitre Digital. Nos gustaría, cómo no, pues preguntándole por los efectos que está teniendo pues esta alerta sanitaria, especialmente entre los jóvenes, entre los adolescentes, cuál es un poco las consecuencias que puede estar teniendo los chicos jóvenes, los niños, y los riesgos también de toda esta excesiva digitalización a lo mejor en la que están sometidos durante estos meses. Bueno, lo primero decir que la educación lo es todo. 32 años trabajando en la Fiscalía me ha enseñado que la justicia es como poner tiritas cuando te están bombardeando. El ser humano es, en gran medida, cómo le han educado y cómo se autoeduca. Y por cierto, que uno aprende mucho dando clases, educando, que educar es mucho más que enseñar. Para educar hay que ser, no solo hay que saber. Por otro lado, me gusta muchísimo lo de Pupitre Digital. En mi época yo estudié en el Colegio Los Maristas de Madrid. Eran pupitres que se podía abrir la tapa, nos tapábamos para que no nos viera el hermano, y lo único que había era un tintero. Pero hoy hay pupitre, hay profesor, pero también hay ámbito digital. Creo que ambas cosas pueden unirse muy bien. El otro día nos reunimos con Microsoft y estuvimos trabajando con todas las nuevas tecnologías. Dicho eso, creo que las nuevas tecnologías no vienen a apartar a la educación ordinaria y desde luego al profesor, que es el que transmite la pasión, la ilusión, las ganas por aprender, la proximidad, el cara a cara y en ocasiones, ahora no está permitido, el piel con piel. Hemos pasado por una situación dramática porque nos ha chocado, porque nos ha generado miedo, porque de ahí hemos pasado a la angustia, de ahí a la ansiedad, de ahí a una cierta indefensión aprendida, que es estar confinados en casa. En una casa que es un confinamiento relativo, porque todo el mundo está conectado y por lo tanto por audios, por WhatsApp, por vídeos, se comunica. Pero nos ha enseñado de nuevo a reflexionar sobre qué es lo esencial, qué es el hogar, qué son la familia, qué son los seres queridos. Y hemos estado muchas horas delante de una pantalla.
Bueno, yo creo que es una gran suerte tener estas formas para comunicarse. Yo tengo a mis hijos y a mis nietos en Barbados y, bueno, pues todos los días o casi todos nos comunicamos y genial, y me enseñan sus dibujos, sus tareas. Es una maravilla. Ahora bien, esto es una pantalla y una pantalla son dos planos, ¿eh? El ser humano se maneja al menos con tres. Tenemos que mirar también en la distancia y de otra manera. ¿Qué ha supuesto para los jóvenes, para los niños, este confinamiento? Bueno, para los niños una sorpresa, pero tienen gran capacidad de adaptarse, una gran suerte de estar más tiempo con sus padres, si son gente sana, que son la inmensa mayoría, y no son gente ludópata, maltratadora o alcohólica. Y en los adolescentes no les ha ido tan mal, porque tampoco tenían otro atractivo, el resto de los adolescentes no salían y por lo tanto, como ellos emplean mucho el mecanismo de comunicarse con la red, pues lo han estado utilizando. Ahora volvemos a una normalidad que no es del todo exacta y eso nos perturba porque nos genera gran inseguridad, gran incertidumbre y porque el ser humano es absolutamente social. El ser humano se caracteriza por tener lenguaje, por ser espiritual, por tener sentido de trascendencia, por tener capacidad para llorar, para compartir, para reír, pero sobre todo para estar junto a otros. Entonces, el no tocar, el no besar, es muy difícil. Para los niños de menos de 10 años, realmente imposible. Pero el ser humano, como especie, ha llegado aquí, no por su fuerza, sino por su capacidad de adaptación. Y las nuevas tecnologías no solo las desarrollamos los seres humanos, sino que las nuevas tecnologías también cambian la forma de ser del ser humano. Yo tengo muchas dudas de si todos los jóvenes utilizan la red para comunicarse o muchos lo utilizan para transmitir, para dar una imagen de sí mismos. Igual que hay adultos que son voyeuristas y lo que quieren es poder obtener sus placeres, sus deseos con menos riesgos que en otros lugares. Por lo tanto, bueno, estamos en una sociedad donde antes no teníamos ni la pizarra, pero al final, en el Paleolítico de hoy con emoticones pero siempre con la palabra y siempre con el símbolo como forma de comunicación. En general, los centros educativos han reaccionado bien, bajo su punto de vista, han estado, digamos, a la altura de lo esperado y también las administraciones. ¿Se lo han puesto fácil a los centros? ¿Han acompañado a los centros en este proceso? Bueno, yo creo que las administraciones en general han estado absolutamente desbordadas y se ha notado que no tenían preparación para saber qué hay que hacer en una situación como esta. Una situación como esta que no es tan novedosa. Es verdad que nos ha confinado a todos, pero no hace mucho tuvimos el ébola, no hace mucho tuvimos las vacas locas, no hace mucho tuvimos la gripe aviar. Es decir, estamos maltratando al planeta y algo estamos haciendo claramente muy mal y estas fechas nos han demostrado que el mundo sigue girando sin la especie humana, que los pájaros siguen volando sin la especie humana. Es decir, que la Tierra, el universo, ya estaban antes de que llegásemos nosotros. En cuanto a los colegios o ámbito escolar, me parece que los padres merecen en general un gran aplauso, han empleado la creatividad. Creo que los profesores han trabajado más que nunca, porque han tenido que estar conectados de manera continua y no siempre sabiendo muy bien cómo hacerlo. Creo que ahora la administración, las distintas administraciones se han dado cuenta que todos los niños van a tener que tener algunos recursos, pues como el que nos permite ahora mismo comunicarnos, o una tablet, un ordenador, un teléfono, porque no hay ninguna garantía de que esto no vuelva a rebrotar o otro hecho similar nos vuelva a recluir. No es tan impensable. Por lo tanto, bueno, hay que dotarnos de medios para estar conectados. Pensemos si hubiera caído el sistema, lo que nos supondría al ser humano no poder comunicarnos con los seres queridos. Por ejemplo, en mi caso, ha fallecido mi madre, que estaba en una residencia, y yo me he comunicado con toda la familia, les he hablado. Bueno, todavía tengo en casa sus cenizas, porque no nos ha sido permitido hasta el día 1 viajar a Navarra y a darle tierra. Bueno, estos medios nos han permitido pues llorar en familia, comunicarnos en familia. Bueno, me parece que estas tecnologías son las esenciales, pero estas u otras, lo importante, y todos los directores y todos los profesores que están viendo esta entrevista saben que lo importante es qué se transmite y cómo se transmite. Es decir, yo soy profesor de la Universidad Complutense
y he puesto exámenes en grado, he puesto exámenes en el máster de Psicología General Sanitaria, pero se pierde la riqueza de la transmisión, de lo natural, de la proximidad. Bueno, es un recurso, es compatible, ya ha estado bien, pero creo que vamos a intentar en septiembre, entre todos, pues bueno, ir normalizando. Y para los niños lo esencial es normalizar la escuela. Entiendo que haya que haber dado casi un aprobado general, lo entiendo, pero como criterio no lo comparto. Soy muy favorable a la meritocracia. Yo gané mi oposición y nos presentamos 1.700 psicólogos en justicia y yo quedé el número 2. Como siempre ganó una chica. Pues la chica fue destinada a Madrid y yo me tuve que ir a Cuenca, que está un poquito más lejos. Y el tercero se tuvo que ir a Santander, a Viernoles. Y el cuarto se tuvo que ir a Galicia, que aún está más lejos. Bueno, me parece un buen sistema. Yo he estado muchos años en tribunales de oposición y ganan los mejores, pero no se dude, los mejores. Por lo tanto, en relación al magisterio, creo que es la profesión más importante. Es importante, cómo no, para salvar la vida los sanitarios. Tan es así que yo estoy muy agradecido. Yo llevo 6 STEM en el corazón. Pero creo que para la sociedad, para la humanidad, es más importante los docentes. Porque los niños son el presente y son el futuro. Creo que la sociedad tiene que reconocérselo, tiene que pagarles más, tiene que retribuirles mejor y tiene que exigirles mucho más. Tienen que tener mejor nivel cultural y creo que, igual que hay un sistema MIR para los médicos, un sistema PIR para los psicólogos, tiene que haber un sistema para los docentes que nos garanticen, 1, que tienen conocimiento, 2, que son cultos, que son 2 cosas distintas, tener conocimiento es ser culto, 3, que tienen pasión por la educación y 4, que tienen herramientas de gestión para saber transmitir lo que ya saben. Me parece muy interesante, no la tenía contemplada esa pregunta, pero me gustaría que del perfil de profesorado que hay en España o de las, digamos, el proceso, ¿no?, para llegar a ser profesor. Y hablaba de la cultura general, de la formación, etcétera. ¿Cómo es posible que en España sea una de las notas más bajas, las de los distintos grados de educación, para una función tan importante? ¿Cómo ve usted esto? Mal, lo veo mal. Es que yo creo que cuando hablamos tanto y comparamos tanto con PISA, con Finlandia, etcétera, yo soy el presidente de la Red Europea de Defensores del Menor, por lo tanto conozco muy bien los países nórdicos. Claro, cuando yo doy clases en enfermería, cuando yo doy clases en medicina de la Complutense, la nota de corte es muy importante. Otra cosa luego es la vocación. Luego otra forma es el compromiso, que eso se supone y que además hay que incentivarlo y que a mí me parece esencial. Pero lo que es el ámbito educativo, lo que es el ámbito del magisterio, lo que es el ámbito de la pedagogía, hay que poner una nota de corte alta. O sea, no puede ser que haya gente que diga, bueno, no me ha dado la nota para otra cosa, voy a hacer magisterio. No, es que eso no puede ser, es que no debe ser. Cuando alguien quiere hacer un puerto, un aeropuerto, pues trae a los mejores ingenieros, no a alguien que pasa por ahí. Y por lo tanto, para educar en esos cortos años que tienen nuestros niños, es esencial. Yo creo que además los mejores profesores tienen que estar en el 0,3, en los 0,6 años, que es cuando los niños desarrollan su capacidad emocional, su inteligencia emocional, su capacidad de autoconcepto, y donde la psicología evolutiva más nos ha enseñado que es cuando una persona se forma. Es decir, que yo sea un buen profesor universitario, bueno, eso me supone, pero yo, un chaval ya que está haciendo el máster, bueno, con darle las lecturas esenciales y centrarle un poco, el resto lo tiene que hacer él. Por lo tanto, no, es inversamente proporcional. Los mejores profesores tienen que estar en los actos de infantil. Segundo, creo que mal haría un gobierno marcando una línea educativa. Creo que es de los criterios que tiene que tener la sociedad en general y los padres en particular. Colegio público, sin duda, sí, con todo el apoyo. Colegio concertado, sin duda. Colegio privado, también. Me genera más duda la división entre niños y niñas. Dividir un colegio. Yo, en el colegio que estudié, solo éramos niños. Los maristas éramos solo niños.
Pero me parece más rico estar niños y niñas juntas. Pero me parece esencial que los niños se eduquen en los colegios, pero que los padres también vean qué criterio tienen, si quieren un colegio más religioso, si quieren que sea un colegio bilingüe, etcétera. Por lo tanto, mal haría un gobierno en querer marcar un solo trazo, porque el ser humano se caracteriza por ser unitario, y eso es lo que nos enriquece, y eso es lo que nos da un color distinto y la subjetividad del ser humano. Por lo tanto, me parece muy importante sus horarios, sus tareas, me parece importante que la sociedad marque unas formas de trabajo que permita compatibilizar el ser padres, el disfrutar de los hijos, el coadyuvar en la educación, que no quiere decir hacer las tareas a los niños, y que los niños pues no estén siempre agobiados con horarios imposibles, porque como los padres no los pueden tener en casa, pues lo que hacen es, el lunes los ponen en guitarra, el martes en alemán, el miércoles en piano. No, los niños tienen que jugar, los niños tienen que aprender, los niños tienen que ir ahora a campamentos, sin duda, a estar en contacto con la naturaleza, a compartir, a descubrir, a curiosear. Los niños tienen que aprender que esto ha sido un verdadero terrible hecho y un dilema donde han muerto muchos abuelos, y que por tanto esta sociedad se tiene que hacer muchos planteamientos de qué nos ha fallado, porque como sociedad ya hemos suspendido y además este suspenso no tiene recuperación. Los niños tienen que saber que es una sociedad de un capitalismo extremo que dificulta que los jóvenes encuentren posibilidad de adquirir una vivienda o casi de alquilarla, o de tener un trabajo que les dé seguridad para formar una familia y tener hijos. Por lo tanto, los adolescentes tienen que saber lo que son los dilemas, lo que es la incertidumbre. Es decir, no se trata de dar, no se trata de transmitir, sino también de que ellos planteen, pero también que practiquen deporte, pero también que vayan al teatro, que sepan comunicar sus sentimientos, que sepan que la vida les va a vencer y que va a haber dolor y que va a haber sufrimiento y que va a haber deslealtades y que la vida no es un parque temático. Hay que educar para la vida, hay que educar en las fortalezas, en la actitud con C para ser positivo. Y ya digo, tengo las cenizas de mi madre aquí, llevo 6 STEM, he trabajado con casi todos los grandes psicópatas de este país, con muchos violadores. Y sin embargo, por estar en UNICEF, por estar en la Fundación Pequeño Deseo, por haber sido el defensor del menor, pues tengo una visión positiva de la sociedad. Varios filósofos y varios estudiosos de la educación, como Gregorio Louri o como Andreu Navarra, que ha escrito el libro de evaluación continua, hablan de pues una devaluación constante de la educación, o son muy críticos con la educación actual. Usted ha escrito el libro El pequeño dictador, también advierte, ¿no?, de niños que son auténticos dictadores y que tienen en un puño a sus padres porque no se hacen y eso pues también le ocurre a muchos profesores que ya directamente a veces pues se ven incapaces de gestionar a chicos que cada vez pues son a veces más conflictivos, ¿no? Entonces, ¿cree que es un problema educativo que está en las familias? ¿Cree que es un problema de la sociedad en su conjunto? ¿Es un problema de los centros educativos? ¿Dónde está el problema? Porque es verdad que cada vez crece más la sensación de desamparo por parte de los padres. Los profesores están también pues muy desmotivados en muchos casos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que siempre estaremos descontentos con la educación, porque pasa como con las leyes. Las leyes siempre llegan tarde en relación con una sociedad que va más deprisa. Por lo tanto, siempre hay que educar para el presente, pero hay que educar para el futuro, ¿eh? Y por tanto, todo gobierno que llega quiere además hacer una ley educativa que no permite tener un poco de criterio, de serenidad, de capacidad para evaluar cómo ha ido la ley anterior. Creo que debemos de retomar por bien de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, lo que significa disciplina, lo que significa autoridad. Pero para eso los profesores tienen que tener autoritas. Mira, cuando un presidente de España, Rajoy, Mariano Rajoy, que era un magnífico parlamentario, en su tierra, en Galicia, recibió una bofetada de un joven, la fiscalía, y me consta, quiso intervenir. Y entonces él dijo, no le demos trascendencia. Yo creo que se equivocó ese día, porque hay que darle trascendencia.
No le dio una bofetada a un señor, que ya es grave, sino que le dio una bofetada al presidente de España. Cuando Macron, un día en una visita, un chaval se rió de él, se volvió y le dijo: tú puedes seguir haciendo el imbécil, pero a partir de este momento tú me llamas señor presidente de la República de Francia. Creo que esto es importante, porque si perdemos el respeto a los padres, a los abuelos, a la autoridad, al profesorado, a la policía, nos estamos dañando como sociedad. Eso no quiere decir no ser libres, todo lo contrario. Sí, yo escribí un libro que se han vendido 500.000 ejemplares. Creo que no se ha dado otro caso. El pequeño dictador. Cuando los padres son las víctimas. 500.000, digo, entre lo que se vendió ese y luego el pequeño dictador crece. Se ha vendido en Portugal, se ha vendido en Argentina. Y, como he dicho antes, presido la comisión rectora del programa Recurre a Ginso. Hoy, día 29, tenemos 96 chicos en Vera de Tajo que agreden a sus padres, que les ridiculizan, que les vejan. En un porcentaje elevado, niños adoptados, primordialmente del este de Europa. Posiblemente niños que vienen con síndrome de feto-alcohol. Posiblemente niños que han sufrido hospitalismo. Y los padres se implican y vienen de Huelva, o vienen de Canarias, o vienen de Aragón, de toda España. Y se reúnen con nosotros al menos 2 veces por semana. Perdón, 2 veces por mes. Y trabajamos con los chicos. Y al final se tiene un éxito de un 80%. En nuestros centros no hay teléfonos móviles. En nuestros centros no hay alcohol, no hay tabaco, no hay droga. Pero a las 8 todo el mundo se ha levantado, a las 8:30 todo el mundo ha hecho la habitación, se ha duchado, después hay desayuno, después 4 horas y media de clase, después almorzar, después 1 horita de descanso. Pero luego otra vez voleibol, deporte, terapia individual, cineforum. Sí, están llenos de contenido. Y todos los chicos lo viven bien. El dejar hacer es muy mal sistema educativo. No es un sistema educativo. Es como si te haces un código de la circulación donde cada uno va por su lado. Por lo tanto, yo reclamo criterio, autoridad, respeto a las figuras institucionales, pero también hace falta que el profesorado se haga respetar teniendo autoritas. No solo potestas, sino autoritas. Y hablando también de conflictos entre adolescentes y bueno, cada vez incluso entre niños más pequeños, la convivencia escolar, algo que también usted pues conoce muy bien, ¿no?, en su trayectoria profesional y ahora también trabajando con Ginso, se ha convertido en la principal preocupación de las familias a la hora de elegir un colegio. ¿Cómo cree que ha podido ocurrir eso, ¿no? O sea, que esté por encima de la calidad, del proyecto educativo, del ideario, de las instalaciones. Bueno, 2 cosas. Primero, yo creo que los colegios que funcionan bien se notan desde la calle. Y no hace falta ser muy autoritario para enganchar a todos los chavales. Hay alumnos que están encantados con su profesorado. Es más, les apasiona estar con el profesor porque les genera creatividad, porque les comparte responsabilidad. Es decir, estar todo el tiempo diciendo cállate, callaros, atención, es una prueba inequívoca de impotencia. Hay que ser un líder. El líder del aula, sin duda, tiene que ser el profesor. Es decir, yo he estado en Canarias y en otros lugares de España dando conferencias, a veces a 600 jóvenes. Y nada más empezar veo a lo mejor uno que se pone a hablar y a hacer gestos tontos. Bueno, lo que hago es me dirijo, me paro, me voy allí, le digo, sal. Que yo, a 16, 17 años, les hago, le digo, bueno, exactamente, o sea, ¿por qué quieres boicotearme? ¿Por qué quieres reírte? ¿Qué? Y yo le hago alguna pregunta, por ejemplo, ¿qué diferencia hay hombre y una mujer? Bueno, pues que ellas tienen pecho, jaja. Digo, ¿ves? No, que son mucho más sensibles, que tienen capacidad de ponerse más en el lugar del tú, que, bueno, ellos retomo al chaval, pero demuestro delante de los otros 590 que quien dirige la sesión soy yo. No, y cuando ya lo siento, le digo, ahora siéntate. Y el chaval se sienta. Y te digo que las 2 horas que yo estoy hablando a los 600 chicos, la gente participa, no habla y no molesta. Eso hay que tener criterio. Yo soy profesor, por ejemplo, de la Policía Nacional. Hace un tiempo estaba dando una charla a inspectores y comisarios. Cuando llevaba media hora de clase, me di cuenta que uno de ellos estaba comiendo chicle. Paré la clase y le dije, ¿está usted comiendo chicle? Me gustó. Se tragó el chicle. Es decir,
Claro. ¿Por qué hay profesores que sí funcionan con los mismos alumnos que otros profesores no funcionan? Claro que hay padres que a veces son equívocos abogados de sus hijos. Claro, pues ¿qué tiene que hacer un profesor? Enfrentarse a ellos y decir, no, el profesor soy yo, la autoridad por el bien de tu hijo soy yo. Claro que no estoy contra ti, pero no puedo dejar hacer las cosas. Yo he trabajado 32 años en la fiscalía. He visto a padres que han defendido a su hijo que acababa de violar a una chica. No. Y si hay que perseguir por vía civil a ese padre, se le persigue. No es una cuestión de falla educativa, es de cada persona. No, a mí no se me va a volver en contra un alumno, ni en la universidad ni en ningún lugar. Y si un alumno tiene un 4,5 y suspende el examen y viene a revisión, pues muy posiblemente se va con un 4,5. Pero si yo creo que tiene un 4,5, se irá con un 4,5. Y no hay universidad complutense ni nadie que le diga a Javier Urra, cambie usted su criterio. No. Soy un tipo serio y tú me has dicho hoy, a tal hora vamos a hacer la entrevista y a tal hora tú y yo estábamos preparados. Esto es una cuestión personal, no es que falle el sistema, es que falla la gente que está en ese sistema o alguna gente. Y yo tengo un hijo de 40 años y una hija de 34 años, pero si entran, se quedan de pie hasta que le digo, oye, sentaros, con todo el cariño, pero con respeto, ¿cómo no? Pero en la mesa siempre ha presidido la abuela o el abuelo, pero ¿cómo no? Por lo tanto, yo ahora que soy abuelo, algunas me han dicho, bueno, ¿y tus nietos y tal? ¿Les malcriarás? En absoluto. Y cuando vienen de Barbados, le digo, oye, mira, en Navidades te voy a llevar a montar 3 veces en un cochecito, en un caballito, los caballitos, 3 veces. ¿Podría pagar más? Sí, pero con 3 vale. Por cierto, si lloras, porque luego al final se acaba, no te volveré a montar. ¿Por qué hago eso? Porque les quiero mucho. Eso es educar. Lo otro es ceder, lo otro es dejarse chantajear, lo otro es querer ser colega del hijo o del alumno, lo otro es equivocarse. Pues desgraciadamente no es el signo de nuestros tiempos, parece, ¿no? Y quizá ahí sea un poco la clave de ese desánimo y esa desmoralización que existe en los centros. Hablando de lo que ahora se llama bullying, ciberbullying, cree que, como parece, ¿no? A través de los medios, también por los estudios que dicen que eso los padres ponen el foco a la hora de elegir el centro. ¿Cree que han aumentado los casos de acoso escolar y ciberacoso? Bueno, yo creo que he publicado un libro que es La huella del silencio, que habla del acoso y del ciberacoso. Está editado en Morata, la editorial Morata. Ha participado gente de la Unidad de Investigación Tecnológica, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de la Fiscalía, muchos profesores. La razón mayor del suicidio infanto-juvenil se da por acoso escolar, sin duda. El ciberacoso lo que ocurre es que entra ya en la casa, entra en el hogar, y entonces el niño se va a negro porque no tiene escapatoria, porque además un niño vive del relato, del cariño, del afecto de los iguales. Por lo tanto, es un tema realmente muy grave. Bueno, creo que en los primeros años el profesor, que suele ser el mismo, le es fácil saber quién es el matón, quién es el que se las lleva todas y quién es el que mira para otro lado. Después ya es un poquito más complejo. Pero yo cuando voy a un colegio o a un instituto, es facilísimo que diga, aquí, ¿quién se lleva todas las collejas? Y todos se dan la vuelta y miran todos al mismo. Luego todo el mundo sabe quién es el que se lleva todas las collejas. ¿Y quién es el matón? Bueno, es que lo sé nada más entrar, porque pone los pies para que me choque. Ese es el matón. Por lo tanto, creo que no hay que ser un gran experto para hacer un diagnóstico de qué pasa en el acoso escolar. Otra cosa es, ¿los profesores tienen herramientas suficientes para sancionar? ¿O la única posibilidad que cabe es expulsar a un chaval una semana para que luego vuelva? ¿Qué ocurriría en un colegio de un pueblecito perdido en que los padres además son equívocos abogados de su hijo? ¿Tiene el apoyo de la escuela? ¿Tiene el apoyo del inspector educativo? Porque al final la realidad es que a quien se cambia de colegio es a la víctima, no al verdugo. Lo cual es un problema para ambos, porque el acosador también tiene un problema. No se sabe querido y quiere ser, bueno, no diría respetado, pero sí como la mafia, infundir miedo. Por lo tanto, eso hay que romperlo. Pero un verdadero líder
Lo que tiene que hacer es que el grupo de los alumnos se ponga en contra del abusador. Le diga, no te lo vamos a admitir. Pero porque eso es ser ético, que es difícil. Bueno, pero esa es la labor. Nadie ha dicho que educar sea fácil. Nadie ha dicho. En el centro que yo tengo el honor de presidir, si un chaval se le ocurre reírse de alguien porque es chica, porque tiene otra orientación sexual, porque le falta media pierna, se para la actividad y se sanciona a todo el grupo, a todo el grupo. ¿Es justo? No. Pero el grupo aprende que no puede consentir que nadie haga cosas contra el ambiente general. Esto es importante y funciona de maravilla. Mi centro, si alguien quiere visitarlo, puede hacerlo previa comunicación conmigo. Y pueden verlo. Y vienen inspectores de policía, vienen inspectores educativos y dicen, qué buen ambiente hay. Claro, porque se parte del cariño, porque se parte del respeto. Y claro que hay chavales que son agresivos. Y le decimos, sancionar. Sancionar quiere decir, vas a estar en tu habitación 4 horas sin salir. Por cierto, la puerta abierta. Puedes tumbarte en la cama, puedes leer, puedes escribir. Lo que quiero es que durante 4 horas estés pensando qué has hecho. Y que no te lo vamos a admitir. Pero además es que no vamos a admitir que salgas de la puerta. Pero la puerta está abierta. Lo que yo quiero es tu autocontrol. Y los chicos se autocontrolan. Y todas estas teorías, por ejemplo, de que hay muchos chavales que son adictos a las nuevas tecnologías, no se nos confirman. Y a nosotros nos llegan muchos chicos que nos los mandan a hospitales. La Fe de Valencia, el Miguel Servet de Zaragoza, el Gregorio Marañón de Madrid. Muchos vienen con diagnósticos de TDAH, trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Bueno, yo tengo un equipo de psiquiatras. Mayoritariamente no se nos confirma casi ninguno. Una vez que tú les pones reglas, normas y sistema contenedor, y que ahora saldrán a hacer su paseo con bicicleta. Se podrían fugar, pero no se van a fugar. ¿Por qué? Porque les damos la confianza, porque sería un gesto de deslealtad. Y los que se porten bien irán a un campamento en Peregrinos, en la provincia de Ávila. Y muchas veces vamos con los propios padres que vienen de toda España y ven cómo educamos. Pero claro, lo que no puede ser es decir al hijo no fumes y que el padre fume. Es decir, cuando digo que hay que tener autoritas, es que hay que tener criterio y hay que demostrarlo. ¿Qué papel juegan los directivos en la convivencia? ¿Qué consejo le daría a un jefe de estudios, a un director de un colegio para mejorar la convivencia de su centro? Bueno, los mejores que pueden dar esos consejos son los propios directores. El director es el líder. No todo el mundo tiene capacidad de liderazgo. Yo conozco muchísimos colegios de España, muchísimos. Como conozco muchísimas prisiones de España, muchísimos centros de reforma de España, y hay centros que han sido heredados de padres a hijos, y entonces el director se pone en contacto con todos los padres y les manda una carta y dice, oye, viene a dar una conferencia Javier Urra, conviene que vengas. Pero luego a la entrada está el director y pasa lista y van todos los padres. Bueno, eso es una forma de presión. Sí, es una forma de presión para que eduquen bien a sus hijos. Claro, es que si no, ¿y si los padres no funcionan? Y el colegio no presiona para que los padres funcionen. Pues ese pobre niño se queda. Por lo tanto, tiene que ser alguien que lo viva como suyo, que lo viva con criterio, que quiera transmitir lo mejor, que le gusten los niños, que se venga arriba ante los más difíciles, los que tienen dificultades, los que a lo mejor tienen un rasgo de espectro autista, los que tienen una característica de trastorno límite de la personalidad, los que son. Bueno, pues claro que sí. Ahora hay que decirle al gobierno, a este o al que venga, que no todo se puede hacer y que el boletín oficial del Estado lo aguanta todo. La plena inclusión de los niños de educación especial no es posible, nunca será posible. Y sé de lo que hablo, y lo primero que hice en mi vida es montar un centro de educación especial en Villalba, se llama Apascoy, y somos favorables a la integración. Pero no cabe todo tipo de integración para todo tipo de chicos. El otro día me decía uno de los responsables de la ONCE, no te imaginas, Javier, la de niños que han tenido que volver, no niños invidentes, sino con otras patologías, porque han sido rechazados en los colegios y han sufrido maltrato. Atención y cuidado con ese tipo de situación. Y digo, creo que un buen director se rodea de los mejores profesionales, de los buenos profesores. Y si alguno no funciona, lo que hay que enseñar es la puerta.
la puerta de salida. No puedes tener a un mal profesor. No puedes tener a un profesor del que todos hablan de que equivoca su función o que si es excesivamente tocón con los alumnos. No. No se puede tapar, no se puede ser corporativo. El director tiene su responsabilidad y tiene una gran virtud. Y es que un día cuando camina por su ciudad, por su pueblo, todo el mundo le saluda y le dice: yo fui tu alumno. Es más, mi hijo va a ir a tu colegio. Es un lujo tener tan buenos directores como tenemos, tan buenos colegios como tenemos. Quiero también transmitir que las noticias y los sucesos se centran en lo que funciona mal, pero mayoritariamente en los colegios, el profesorado, los padres, los alumnos y los directores funcionan francamente muy bien. Y lo digo desde el conocimiento, de llevar años y años viajando al menos 2 veces por semana a algún colegio de España. Por último, Javier, siempre preguntamos a nuestro entrevistado ¿cómo ves al mejor centro educativo del mundo? ¿Cómo debería ser ese mejor centro educativo? El mejor centro educativo del mundo es un centro en que el director es joven, tenga la edad que tenga, se rodea de gente que técnicamente o en aspectos específicos sabe más que él, que genera un sentimiento profundo de equipo, que el profesorado se siente muy orgulloso de dar clase en ese colegio, que hace que los padres se sientan muy orgullosos de que su hijo vaya a ese colegio, que luchan por sacar a los chicos más difíciles adelante, que los alumnos tienen responsabilidad, que no se ríen tontamente, que saben ayudar al que tiene problemas, que realmente todos se sienten un solo grupo, un equipo educativo. Y que cuando se van, porque ya la edad no permite seguir siendo docente o siendo alumno, se van con recuerdo, con cariño, con gratitud, con afecto. Ese es el mejor colegio. Hay muchos que son magníficos e inmejorables colegios. Pues muchísimas gracias. Enhorabuena también por la gran labor también social y educativa. Y hasta la próxima ocasión. ¿Vale? Claro que sí. Un abrazo muy fuerte. Pues muchas gracias, don Javier. Gracias. Hasta luego. Adiós. ¿Qué tecnología para qué educación? Con Julián Martín. El curso 2019-2020 se está cerrando en España. En su último trimestre se ha hecho lo que buenamente se ha podido. La pandemia pilló a todo el mundo por sorpresa y hubo que improvisar. La comunidad educativa se transformó radicalmente de un día para otro y durante todo este tiempo, como mucho, se ha intentado colocar algún parche, pero no ha habido ocasión para nada más. El objetivo debe estar puesto en la preparación del curso que viene. Es algo que venimos diciendo desde mediados de marzo, cuando en el diario Éxito Educativo publicamos nuestro primer borrador para pensar una escuela después del coronavirus. Ya entonces, cuando apenas llevábamos unos pocos días encerrados en nuestras casas, indicábamos la necesidad de trabajar para cuando viéramos la luz al final del túnel. A mediados de marzo aún no se había acuñado el término de la nueva normalidad, pero ya comprendíamos que el mundo iba a ser diferente después del coronavirus. Es un cambio de época que influye en gestos cotidianos como la manera de saludarnos o en el inevitable uso de mascarillas, pero sobre todo ha modificado profundamente nuestra perspectiva sobre un gran número de asuntos. Después del coronavirus hemos cambiado la forma de ver la salud, que de repente se ha puesto en primer plano. También la presencialidad en el trabajo se ha modificado para siempre, porque se ha visto que en muchas ocupaciones no es necesario acudir a un espacio físico determinado. Esto ha hecho que veamos con ojos nuevos también los transportes, las absurdas horas punta y los atascos de tráfico y hasta nuestro propio domicilio. Las ciudades van a transformarse porque ahora la demanda mayor está yendo hacia casas más grandes, aunque no estén en los centros urbanos, y la movilidad dentro de ellas tiende hacia el uso de las bicicletas y mayor espacio para el peatón. La manera de hacer la compra es ahora diferente.
Se ha impuesto el comercio electrónico y los envíos por parte de la tienda de la esquina. Nos acercaremos cada vez menos a nuestra oficina bancaria de referencia y hasta el uso del dinero en metálico tiende a desaparecer. Incluso nuestro ocio ha cambiado. El uso de plataformas digitales se ha disparado en los hogares. Iremos menos al cine que antes. Lo mismo sucederá con el ocio nocturno, bares y restaurantes, especialmente los que no dispongan de terrazas o espacios al aire libre. Preferiremos montar la fiesta en casa. En los últimos años estábamos viviendo no una época de cambios, sino un cambio de época. Y el coronavirus ha acelerado la transformación. Eso no significa que el mundo nuevo que se esté creando sea mejor. Es sencillamente diferente. Y lo más adaptativo es prepararnos para ese nuevo mundo. En el mundo transformado que nos toca vivir a partir de ahora, ¿cómo será la educación? Colegios y universidades seguirán teniendo un papel fundamental como espacio físico privilegiado para el aprendizaje. La idea no es que a partir de ahora abominemos de la educación cara a cara del docente con sus estudiantes. Es algo que debe seguir siempre, no porque sea el formato tradicional, sino porque es necesario. La educación consiste en crear ciudadanos, pero también en crear sociedades. La educación tiene un componente social, porque es en la escuela donde caemos en la cuenta de que existe la diferencia y de que todos vivimos juntos. Por eso, debemos encontrarnos con el otro desde niños, y en eso la escuela presencial es insustituible. Los estudiantes deben seguir yendo a los centros educativos, pero eso no significa que la presencialidad deba ser la única opción educativa. Igual que ha sucedido con la irrupción del teletrabajo, en la pandemia hemos podido observar cómo algunas escuelas que sí estaban adaptadas a lo digital han podido seguir su ritmo de una manera muy razonable, y debemos extraer enseñanzas de la experiencia. Por eso hemos expuesto que la educación después del coronavirus será mejor que antes de él. Los docentes cuentan ahora con más cartas en su baraja y eso es positivo. Debemos dar un paso más. Desde luego, la educación digital ha venido para quedarse y ciertamente mejora los procesos de enseñanza y aprendizaje en la medida en que aporta una mayor variedad de prácticas y acercamientos pedagógicos. Pero es que además, de cara al curso que viene, hay una alta probabilidad de que se puedan repetir brotes del coronavirus. Serán más localizados o más extendidos, más graves o más ligeros, pero todo hace ver que se producirán. De hecho, en los últimos días hemos podido ver cómo algunos centros que abrieron han tenido que cerrar por la aparición del virus. A veces han sido falsos positivos, pero en otros casos no. Y estamos ya en verano con aforo mucho menor que lo que habrá en septiembre. Si algo hemos aprendido en el confinamiento es que la educación digital es la única manera de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes en caso de rebrotes. Por eso es un imperativo prepararnos a conciencia para ella. La educación digital debe ser el plan A para septiembre, no porque sea nuestra opción prioritaria pedagógicamente, sino porque no queda más remedio. No podemos no estar preparados para la educación digital, y si además con ello mejoramos de paso los procesos de enseñanza y aprendizaje, miel sobre hojuelas. La educación, en la realidad nueva, pasa por aquí. Y hasta aquí nuestro último programa. Os recordamos que podéis escucharnos desde iVoox, Spotify y Google Podcast. Esperamos vuestros comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Además, os animamos a seguir la actualidad educativa diaria en exitoeducativo.net y a suscribiros a nuestro boletín semanal. Un saludo de Víctor Núñez y desde aquí nuestro agradecimiento al equipo técnico compuesto por Raúl Pérez Salvador, Gonzalo Pazos y a nuestros colaboradores Luis Miguel Belda y Julián Martín. Como no, a nuestros patrocinadores, el Grupo Cefudima y a School Market. Y no nos queremos despedir sin rendir homenaje a los directivos y profesionales
de los centros educativos que han tenido que enfrentarse al curso más difícil de sus vidas. Muchas gracias, muchos éxitos y feliz verano para todos.